En los años 90, Medellín, Antioquia y Colombia vivían una época dramática. Y en medio de esa época dramática aparecían unos líderes que decidían estar al comando, bien sea de una ciudad, un departamento o un país. Hoy vamos a hablar con uno de ellos. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. Hoy estamos en ¿Qué pasó en el 92? Con el gobernador del departamento de Antioquia en ese año, Juan Gómez Martínez, primer alcalde por elección popular de la ciudad de Medellín y primer gobernador por elección popular del departamento de Antioquia. Juan Gómez, bienvenido. Hombre, muchas gracias. Juan Gómez, hagamos como una pequeña remembranza de qué recuerda usted de esa época de los 90 tan difícil, en donde esa combinación entre política y narcotráfico trajo tanto dolor y tanta violencia. Sí, fue una época muy difícil. Y para mí, yo fui alcalde en el 88, alcalde de Medellín, primer alcalde por elección popular, y fui después el primer gobernador por elección popular. Y en aquella época era muy difícil gobernar, porque el narcotráfico estaba apoderado de Medellín y de Antioquia. Uno pasaba por donde fuera, un cajón de esos grandes de basura, y de pronto ahí hay una bomba. Entonces uno pasaba con miedo al lado de un carro y de pronto es un carro bomba. No, era una situación muy difícil. Pero yo decía, yo como autoridad no puedo mostrar miedo. Donde la autoridad muestre miedo, se acaba la ciudad. Y me tocaba salir normalmente como si no pasara nada, sin mostrar miedo, por no dejar acabar la ciudad, pero fue muy difícil. Cuando salía de la casa por la mañana y se despedía de su esposa y sus hijos, ¿llegaba a pensar que no regresaba? Yo pensé muchas veces que no regresaba. Y había cosas en las que yo no podía mostrar miedo, pero que después me daba cuenta que eran amenazas o cosas para reírse de mí. Por ejemplo, me llegó la razón de que una señora con un cinturón bomba me iba a abrazar y la explotaban. Ya habían explotado a una señora con un collar bomba. Llegué yo a presidir la corrida a la Macarena y en la fila salió una señora a abrazarme. Alcalde, como lo quiero yo, no me dio tiempo a correr. Yo hubiera corrido, pero no me dio tiempo. Y yo creo que quedé mal con ella y su gente porque ella me abrazó y yo la tocaba por todas partes. A ver, ¿dónde estaba el cinturón? ¿Dónde estaba el cinturón? Y no tenía nada, era de verdad que me quería. Y yo quedé con la fama seguramente de haber tocado a la señora. No me dio tiempo de correr. Yo hubiera corrido si me hubiera dado tiempo. Y después pensaba que seguramente era para eso. El alcalde corriendo de miedo de una señora porque lo iba a abrazar, pero no me dio tiempo. A Luis Carlos Galán lo matan en el 89, en el 92 se fuga Pablo Escobar de la catedral y muere en el 93, de tal forma que a usted le toca como gobernador la fuga de Escobar y la muerte de Escobar. ¿Cómo fue eso? Pura casualidad. Estábamos en la gobernación en una reunión con el comandante nacional de la policía. Seguramente él sabía de los operativos
y estábamos en la gobernación, en la mesa del Consejo de Gobierno, cuando de pronto entró Salo, el fotógrafo de la gobernación, con el teléfono inalámbrico. No había Celulares. pero el teléfono era inalámbrico y se lo entregó al general. El general lo necesita. Entonces el general pasó al teléfono ¿y dónde? En el Diamante. ¿Y dónde queda eso? Por el estadio. Y estaba herido. Muerto. Y mataron a Pablo Escobar y eso fue pues la alegría de todo el mundo ahí. Cuando la muerte de Pablo Escobar, doloroso que uno goce con una muerte, pero así era. Y así, yo no sé si él sabía del operativo, pero en todo caso lo llamaron casualmente cuando estaba conmigo en la gobernación a contarle que habían matado a Pablo Escobar. Desde la gobernación, ¿había que hacer algo al respecto en esos operativos? ¿Había que colaborar? ¿O eso era básicamente Medellín, bloque de búsqueda, gobierno nacional? Eso es. Nunca contaron con el gobernador para un operativo, nunca. Eso era del gobierno nacional. Comparando esa época difícil de haber sido alcalde de Medellín y de también haber sido gobernador de Antioquia, ¿cuál de las dos le pareció más dramática? No, fue peor la primera alcaldía. La alcaldía. Sí, porque era la época dura de Medellín, cuando el alcalde de Nueva York dijo que debían bombardear a Medellín, cuando Medellín estaba lleno de periodistas de todo el mundo por la violencia y porque Medellín es la ciudad más violenta del mundo. Le cuento otra anécdota. Estaba yo en la alcaldía, me pidió cita un periodista italiano. Me cayó a la alcaldía a entrevistarme. La primera pregunta: ¿qué siente un alcalde como el de la ciudad de Medellín? Y a mí siempre me llegaba eso, me dolía. Y le dije, ¿usted es italiano, cierto? Y me dijo, sí, yo soy italiano. Lo mismo que siente cualquier alcalde de Italia, donde hasta inventaron el nombre de mafia. Eso es lo que siento yo. Bueno, no me volvió a preguntar. Era una situación difícil y a mí me dolía mucho. Con el alcalde de Nueva York, que debían bombardear a Medellín, hubo una reunión de alcaldes en Nueva York, alcaldes de todo el mundo. Por Colombia estuvimos Andrés Pastrana, alcalde de Bogotá, y Juan Gómez, alcalde de Medellín, no más. Pero yo me llevé en el bolsillo un plano de Medellín, una guía turística, y casualmente nos tocó en la inauguración alcalde de Nueva York, alcalde de Bogotá, alcalde de Medellín. Yo toqué eso. Y le dije a Andrés, entregale al alcalde de Nueva York para que conozca la ciudad que quiere bombardear. De ahí en adelante quedamos de amigos el alcalde de Nueva York y yo. Pero tenía que ser así. Era tan difícil la situación que a mí, que estuve como señora en Nueva York en esa reunión, me pusieron carro blindado, carro adelante y carro atrás, y motocicletas a los lados del carro. Donde nos moviéramos era con escolta. Era que en Nueva York habían amenazado con matar al alcalde de Medellín. También en Nueva York. También en Nueva York. Eso era así, era muy difícil. Yo en ese momento estaba estudiando en el Colegio San Ignacio y pues claro, sentía el temor de caminar las calles y encontrarme con una bomba, pero también me preguntaba mucho por qué había personas dispuestas a asumir el mando de una ciudad o de una gobernación en medio de tantas dificultades, porque pues la expresión natural puede ser: conmigo no cuenten porque esto está muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué aspirar a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia en esos años tan convulsionados? Yo creo que era una vocación de servicio
además del título de haber sido alcalde de Medellín. Pero más que todo era voluntad de servicio. ¿Alguna cosa en esos años que recuerde especialmente como por la dificultad que implicó tomar alguna decisión como alcalde o gobernador, algún conflicto que haya habido de manera significativa con la clase política, con los maestros, con las comunidades? Le cuento, Medellín tuvo una fortuna. Ningún empresario se fue de Medellín en esa época. Aguantaron estoicamente la situación de Medellín. Ninguno nos abandonó. Ese fue un ejemplo muy importante. En Medellín la gente siguió su vida normal a pesar de los peligros. Yo alguna vez en Bogotá fui a un restaurante solo, no había nadie más en el restaurante. Y le pregunté a quien me atendía, ¿y qué pasa que el restaurante está solo? Me dijo, aquí la gente no volvió a restaurantes por miedo. Y dije, pero en Medellín los restaurantes siguieron funcionando normalmente. Ah, no, es que en Medellín la gente es muy guapa, con otra palabra, y, y, y sigue la vida normal. Aquí en Bogotá les da mucho miedo. Eso era así. Medellín resistió, aguantó semejante peligro. Uno pasaba al lado de un carro y le daba miedo porque de pronto era un carro bomba. Pasaba por un basurero y le daba miedo porque de pronto había allí una bomba. Le cuento una anécdota. Ramiro Valencia, que era mi secretario privado, en un consejo de seguridad con la policía, dijo, no faltaría más, sino que nos pusieron una bomba en un carro, una bicicleta de esas de Guanabanol. Y bueno, pasó eso. Y estábamos en una misa en la basílica por algún muerto, no recuerdo por qué, cuando sentimos un bombazo. Salimos, era una bomba que habían puesto en Pintuco. No sé si recuerda dónde queda Pintuco. Sí, por la 30. Eso. Y fuimos, y era una bomba que habían puesto en un carro de Guanabanol, casualmente. Tanto que después me cayó la policía. ¿Por qué el doctor Ramiro Valencia sabía que iban a poner una bomba en un carro de Guanabanol? Él no sabía eso. Él supuso que así como poner en los basureros o en un carro, que no faltaba sino que pusieran un carro de Guanabanol y la pusieron. Pero no tenía ni idea. Hablando de bombas, también existió la alerta de que había un carro bomba en la sede de la gobernación o de la alcaldía. De la alcaldía. Estamos en Consejo de Gobierno y llegó el jefe de seguridad y me dijo, alcalde, que se ocupen que abajo en el sótano, nosotros estábamos en un segundo piso, en el sótano hay un carro bomba. Entonces me tocó decirle a todos los secretarios, vea, me dan la razón que en el sótano hay un carro bomba. Pueden retirarse, hacemos el Consejo de Gobierno después. Yo no puedo retirarme, yo no puedo mostrar miedo, pero ustedes sí retírense y hacemos el consejo otro día. Ninguno se retiró, ninguno. Siguieron conmigo. Hasta llegó el momento en que el presidente Santos, tal vez. Samper. Tal vez el presidente Samper o el presidente Juan Manuel Santos años después. No, tal vez Samper. No, Turbay. Julio César Turbay. Dijo que donde hubiera conflictos iba a nombrar alcalde militar. Y yo era alcalde de Medellín y eso era para Juan Gómez, eso no había otro. Era un directazo. Un directazo. Entonces,
Me entrevistaron los periodistas. Ustedes supo lo que dijo el presidente, el alcalde militar, y sí, yo supe. ¿Y qué piensa? Y le dije, a mí me eligieron alcalde, y de aquí me tienen que sacar en 4 tablas para nombrar alcalde militar. Ese dicho, las 4 tablas, tuvo su efecto, retiraron el decreto. ¿Te recuerda Orlando Vázquez Velázquez? ¿Me suena ese nombre? Él era ministro del gobierno y fue el que redactó el decreto antioqueño, y al día siguiente lo derogaron porque a mí me tenían que sacar de ahí en 4 tablas. Y estaba tan decidido que ahí en la alcaldía hay dormitorio para el alcalde, con todo, pues, baño, closet, en fin. Yo llevé ropa para, si me tenía que quedar a dormir allá, allá dormía, pero me tenían que sacar en 4 tablas. A propósito de Ernesto Samper, a Ernesto Samper le toca la inauguración del Metro de Medellín. En consecuencia, a usted le toca la inauguración del Metro de Medellín. Sí, pero, a ver, no, ya como alcalde no me tocó. Lo habían suspendido, y cuando fui alcalde la segunda vez, habían suspendido el metro, y fui a Bogotá donde el presidente Gaviria, y le dije, presidente, ¿usted me autoriza para ir a España a hablar con los del consorcio Metromed. a ver si se reanuda la construcción del metro? Y sí, y el ministro de gobierno me apoyaron. Me fui para España, incluso no me acuerdo el nombre en este momento. Era el del consorcio español, y allá me dijo, es que mi plata no está para hacer obras de caridad. Y estoy de acuerdo. Pero la plata de Colombia no está para regalar. Y así nos pusimos, pues, a tono. Igual. Nos reunimos en la embajada. Ernesto Samper, embajador, nos prestó la biblioteca para reunirnos allá. Llegamos a un acuerdo para firmar un nuevo contrato, y si redactamos el contrato en Medellín de acuerdo con lo que habíamos convenido. Y en el Hotel Belfort en Medellín nos reunimos una tarde y noche, porque se prolongó la reunión, y ya a medianoche los del consorcio español, los españoles, los otros eran alemanes, los españoles dijeron definitivamente, nosotros no firmamos ese nuevo contrato. Y me dio a mí, pues, una rabia, con otra palabra. Que empieza con P. Me levanté y les dije, bueno, señores, no hay firma, no hay contrato, no hay metro, buenas noches. Me fui. Me persiguieron los alemanes, me atajaron saliendo del hotel y me dijeron, nosotros sí firmamos el contrato. Y les dije, bueno, lo firmo con ustedes. Si quieren seguir con los españoles, sigan con ellos, pero yo con ellos no me entiendo con ustedes. El lado alemán del consorcio. Pero yo con los españoles, nada. Pues firmé con los alemanes, ellos siguieron con los españoles y siguieron con la construcción del metro. Pero fueron días difíciles esos, que dependiera de uno la construcción o no del metro de Medellín. Pero yo tenía que mostrar fortaleza, porque si no se nos montaban los españoles. Siguieron los alemanes manejando el consorcio. Ya me entendía con ellos mucho más fácil que con los españoles. Juan Gómez, agradeciendo su tiempo para esta entrevista y para ir finalizando, hablemos ahora un poco del presente, de cómo ve usted a Colombia
¿Y qué espera en el futuro inmediato? Por ejemplo, se está construyendo el metro de Bogotá, a propósito del metro, y este es un consorcio chino que está avanzando, pero igual tiene muchas dificultades y está teniendo que enfrentar muchas dificultades en términos políticos desde el gobierno nacional. Lo que viene para Bogotá, para Medellín, para las distintas ciudades, para el país en el corto plazo, ¿cómo lo ve usted? Yo temo mucho que siga la política del actual gobierno. Yo creo que la gente se equivocó votando por el actual presidente. Es que el actual presidente conoce muy bien lo que es la violencia. Él hizo parte de la violencia del M-19. Yo no sé si él tiene alguna profesión. Es economista. Economista, pero no es el presidente con las calidades y las cualidades para manejar un país como Colombia. Yo espero que el pueblo colombiano no se vuelva a equivocar y dentro de 6 meses elijamos a un presidente de verdad que oriente bien en la política colombiana y que aprovechemos las posibilidades, la riqueza de Colombia. Colombia es un país que la naturaleza nos favoreció con todo. Nosotros tenemos todo para ser un país del primer mundo. Pero la mentalidad del subdesarrollo nos tiene todavía de un país suramericano atrasado. Yo espero que elijan un buen presidente y salgamos adelante. Que elijamos un buen presidente, unos buenos políticos y también un buen Congreso. Un buen Congreso, por supuesto. Veo que usted tiene así su sí, ahí estamos trabajando por una renovación en el Congreso. Porque un buen presidente con un buen Congreso hace una Colombia buena también. Apostándole al desarrollo de Colombia, a una nueva Colombia con una nueva clase política. Juan Gómez, gracias por acompañarnos hoy en ¿Qué pasó en el 92? Hombre, muchas gracias y a usted muchos éxitos en su profesión y en las elecciones. Muchos éxitos. Muchas gracias. A todos ustedes también. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima de ¿Qué pasó en el 92? Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico.